Buenas tardes, amigos de En Tus Propias Palabras. Soy Alejandro Ruiz y ¿qué creen? El día de hoy estoy muy contento de esta entrevista que voy a tener a un gran amigo de este medio de comunicación, que rápidamente lo presento, el presidente del Consejo Empresarial Mexicano, Juan Carlos Pérez Góngora. Juan Carlos, muchas gracias por aceptar la entrevista. Hola Alejandro, buenas tardes a ti y a tu auditorio, y aquí estamos listos para ver los temas. Sí, y sobre todo porque vamos a hablar de varios temas de actualidad que realmente, pues cuando justo pensamos que tenemos que dedicarnos a chambear y a ver cosas positivas y como empresarios dedicarnos a la generación de riqueza, pues vienen distractores fuertes, muy fuertes, que de repente dices, ah caray, ¿qué es lo que está pasando en este México? Tan lindo, pero pues, pareciera ser tan caótico, ¿no crees, Juan Carlos? A ver, y te pregunto, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando hoy en día, pues principalmente en el ámbito nacional, son temas políticos, encabezados por el presidente de la República, que ha venido realizando durante todo su sexenio las famosas mañaneras, en donde la utiliza de plataforma para expresar sus puntos de vista, su opinión, y que en la mayoría de los casos pues son comentarios que hace que van fuera de la realidad de un político que realmente busca un crecimiento de su país, la unión de su país, hacerlo más productivo y que la gente pues tenga mejor educación. Eso es lo que hoy en día nos encontramos. Y bueno, pues hay temas de los que vamos a abordar en este rato, que vamos a platicar, Alejandro, de los que me mencionaste, pues que van relacionados con un problema que viene originado por el presidente de la República y que bueno, pues a todo el pueblo de México lo tiene inquieto. Desde luego, y fíjate, vamos a hablar son 3 temas coyunturales, pero creo que podríamos hablar de muchos más, ¿no? En primer lugar, ¿qué es lo que está pasando hoy, ahora, en este miércoles? Pues lo primero que debemos de considerar es que a nivel internacional hay un problema de legitimación. Ya no me refiero con otros países con relación al fentanilo o el tráfico de estupefacientes, narcotráfico, etcétera, no. Me refiero a algo muy concreto, lo que está pasando con Perú. Desafortunadamente el desconocimiento de la presidenta de Perú y la guerra de declaraciones que lo único que ha regenerado es el retiro de los embajadores. Y cuando pensábamos todos que era un asunto político, ya también se habló de un posible, se hablaron de posibles consecuencias comerciales y económicas, por un lado. Nos vamos aquí a México y sabemos que tenemos una elección en puerta muy importante, o mejor dicho, 2 elecciones muy importantes, Coahuila y el Estado de México. Independientemente de quién gane, eso ya lo dependerá del electorado. Lo cierto es que hay un ambiente bastante raro en lo que está sucediendo, ¿no? En Coahuila, cuando un presidente de un partido desconoce a su candidato y se va con el partido oficial, y en el Estado de México, donde pues, resulta que una de las personas que puede ser elegida gobernadora tiene antecedentes no muy bonitos que pudieran generar una responsabilidad penal. Por el otro lado, que estamos viendo que en días pasados el Senado actuó en forma pues presumiblemente errónea y envió 20 leyes que ya se publicaron y que van a generar una avalancha de amparos en contra de ellas, y obviamente todo inspirado en tratar de justificar el dicho del presidente respecto de las obras. Seguimos con obras que no se pueden conocer porque son de seguridad nacional, y pese a que la Corte da una resolución, inmediatamente después se da otro decreto que pareciera que estamos jugando sobre el costo de las obras de este sexenio. Y si vamos siguiendo, cuando pensamos que están las autoridades para defendernos, el Poder Judicial está haciendo lo propio. Resulta que hay otro tribunal aquí, otro tribunal que dice que ellos coadyudan al cobro de impuestos. No ven por el contribuyente, sino son
eventualmente son cobradores oficiales. Entonces, no se entiende este México raro. Y vámonos primero con esto, si quieres vamos con esta declaración desafortunada del tribunal. Platícanos un poquito, Juan Carlos. Sí, pues mira, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un tribunal constitucional autónomo para efectos de temas administrativos, vamos a decir, incluyendo los fiscales. El presidente de este tribunal hizo un pronunciamiento público en una comisión permanente de los contralores del país, de los contralores de los diferentes estados, es un pronunciamiento en el sentido de que el tribunal es un auxiliar en la recaudación fiscal. El presidente Guillermo Valls, pues obviamente no sabemos por qué hizo esa expresión, si estará buscando trabajo en el Ejecutivo Federal, pero es muy desafortunado porque este tribunal es un tribunal que debe impartir justicia y no con la mentalidad de que sus resoluciones tienen que ir encaminadas a que la autoridad va a recaudar mayores contribuciones, porque es cuando el particular no está de acuerdo con la autoridad y acude a este tribunal previamente de irse al Poder Judicial, acude al Tribunal Administrativo para dividir las controversias que llegue a tener con la autoridad hacendaria, concretamente con el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, en el gremio de la profesión contable, de los abogados, de las cámaras empresariales, pues les causó pues, un disgusto, porque no es posible que este órgano que debe impartir justicia exprese que es coadyuvante o auxiliar en la recaudación de impuestos. Sabemos perfectamente bien que el tribunal tiene muchos magistrados, muchos abogados muy capaces, muchos con mucho conocimiento en materia fiscal, también administrativa en general, pero la parte fiscal, porque este tribunal por muchos años se llamó Tribunal Fiscal de la Federación, posteriormente se incorporaron temas administrativos y ya le cambiaron el nombre, pero sí vemos esas declaraciones desafortunadas. Entonces ya hoy en día nada más no vemos esas declaraciones del Ejecutivo o de algunos legisladores, diputados y senadores, sino ahora también de este órgano jurisdiccional que pues, es muy lamentable escuchar. Y nosotros como Consejo Empresarial Mexicano, a través de la Vicepresidencia de Asuntos Fiscales y Síndicos del Contribuyente, emitimos un pronunciamiento en donde estábamos en contra de este tipo de expresiones y de, obviamente, pues, de la actuación que llegaran a realizar en materia de auxiliar en la recaudación fiscal, ¿no? Entonces, pues, hoy en día ya no nada más es el presidente de la República, ¿no? Sino también el presidente de ese tribunal, Guillermo Val Esponda. Aquí tengo una duda, Juan Carlos. O sea, de repente con esta declaración, y si sumamos lo que está pasando en Prodecon, que pues, el titular, lejos de estar, o pareciera que lejos de ser imparcial, es una persona que viene de Hacienda y de repente prácticamente por ciertos mecanismos o por cierta ausencia de legitimidad, él se erige como presidente, o responsable de Prodecon, como que de repente nos preguntamos nosotros como contribuyentes, oye, ¿y ahora quién podrá defenderme, no? Es correcto, Alejandro, lo que estás diciendo. Nosotros como Consejo Empresarial Mexicano y algunos otros organismos a nivel nacional presentamos amparos por la designación ilegal que hizo el secretario de Gobernación, porque esto solamente le compete al Senado de la República, no al secretario de Gobernación. Y lo que hizo el secretario de Gobernación es presionar a los funcionarios anteriores a que renunciara y nombrar una persona de manera ilegal. Los amparos todavía no se resuelven, pero hemos visto que están desmantelando la Prodecon, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y hemos visto que están quitando algunos de los delegados estatales que desde el punto de vista de las cámaras, de las asociaciones profesionales y de los contribuyentes han actuado bien, de manera imparcial, se han ventilado asuntos dentro de los famosos acuerdos conclusivos, en donde se busca con estos acuerdos es que la autoridad se siente con el contribuyente y con la Prodecon para ver cuál es la problemática antes de emitir una liquidación
mandarle cobrar los impuestos y que tengan que acudir a los juicios correspondientes. Entonces, pues sí, es muy desafortunado esto que estamos viviendo. Es la debilidad del Estado de Derecho mexicano. O sea, hoy en día tenemos un Estado de Derecho más débil. Si bien es cierto, hemos visto que últimamente la Corte ha actuado de manera correcta en determinadas resoluciones, no así hemos visto en general que el Poder Judicial en los últimos 2 años haya actuado en los juzgados de distrito de manera correcta. Concretamente, presentamos varios juicios de los que mencionamos de la PRODECON y en primera instancia pues, nos dijeron que no los desechan porque no había un interés jurídico, en su caso legítimo, y tuvimos que acudir a la revisión ante un colegiado. Entonces todos estos procesos pues, nos implican tiempo que en lugar de destinarlo a nuestras actividades productivas, tenemos que andarnos defendiendo de las ilegalidades que comete el Ejecutivo. Oye, Juan Carlos, pero hay algo que me llama mucho la atención y por ese lado sí reconozco el aplomo que tienen ustedes, porque normalmente cuando suceden este tipo de situaciones que debería de estar alzando todos los órganos empresariales, los colegios profesionales, la mano para decir esto es un atentado a la justicia, al derecho, pues son pocos los que lo hacen y realmente son contados. Y uno de ellos son ustedes y concretamente tú estás tratando de generar conciencia y sobre todo objetar lo que no corresponde conforme a derecho. Eso es bastante loable. Fíjate que a nivel nacional fuimos 3 organismos que presentamos los amparos, algunos locales, con el tema del nombramiento de la PRODECON. Concretamente fue Coparmex Nacional, Canacintra Nacional y nosotros el Consejo Empresarial Mexicano. Los demás no entendemos cómo es posible, si dicen que no lo hacen, pero dicen que representan a los empresarios y uno de los temas fundamentales de los empresarios es el pago de los impuestos y uno de los problemas que se enfrentan a veces en las revisiones, en las auditorías, es esas controversias. Lo correcto es que tuviéramos un ombudsman aliado, no es imparcial, es aliado a los contribuyentes, no para que te solapen ilegalidades, no, al contrario, quiero decirte que en los 12 años que tiene la PRODECON de existir, en los acuerdos conclusivos, yo diría que al día de hoy se han recaudado 80,000 millones de pesos, cuando la PRODECON en estos 10 años con toda su estructura no ha costado ni 10,000. O sea, ha recaudado 8 veces más del costo de la autoridad. ¿Por qué? Porque la PRODECON le dice al contribuyente, cuando tiene razón la autoridad, en los acuerdos conclusivos le dicen, oye contribuyente, tiene razón la autoridad, es que no pagaste el impuesto, no calculaste bien el IVA, no estás pagando el impuesto de la renta correctamente, no retuviste el impuesto al trabajador, al profesionista, al tercero. Entonces, eso hace que el contribuyente diga, pues, caray, pues mejor lo pago, porque lo más seguro es que lo pierda en el juicio. Y en ese sentido ha sido un auxiliar, ahí sí lo podemos decir, le ha ayudado a mejorar la cultura tributaria y a decirle a los contribuyentes, oye, sí te defiendo, pero esto creo que no tiene la razón. Entonces, ha sido un buen instrumento, sin embargo, pues no entendemos por qué los otros organismos que dicen representan a contribuyentes o empresarios, como colegios de profesionistas también, pues no entendemos por qué no salen. Yo creo que en épocas actuales llega un momento en donde dentro de los comités ejecutivos, consejos, pues llega a haber un interés de una participación de alguno de los miembros de buscar la presidencia de un organismo profesional o empresarial y no saben a qué van. Así lo hemos visto, no saben a qué van a ese organismo, o sea, a dar un discurso, a buscar hacer negocios con el gobierno, porque los vemos sumisos y arrodillados al poder. O traen cola que le pisen, bueno, pues retírense, no son las personas idóneas para representar ese tipo de organismos. Entonces, pues es muy lamentable. Por eso los empresarios hoy en día
Hay organismos que dicen que tenemos 700,000 afiliados en toda la República Mexicana. No tienen ni 50,000 empresarios en toda la República Mexicana, una confederación. No los tienen. O sea, la gente ya no cree. Y eso es lo que ha venido pasando. Prefieren no afiliarse a una cámara, prefieren pagar asesores, tener más gente que los apoye internamente. Y bueno, pues esas son las consecuencias también de permitir que el gobierno nos pisotee nuestros derechos y que lleguemos a tener esta debilidad del Estado de Derecho que hoy en día la tenemos, ¿no? Hemos visto corrupción enorme por todos lados. ¿Y dónde están los organismos que hablen? O sea, hay una impunidad enorme. O sea, un político roba de nuestros impuestos y no le pasa nada. O sea, no le pasa nada. O sea, uno que otro podrán pescar y ya es todo, cuando todo el mundo sale rico del gobierno. Es muy lamentable que esto suceda y que no tengamos organismos de veras en nuestro país. Oye, pero también hay algo que es verdaderamente lamentable, y me voy a desviar un poquito del tema, pero como ciudadano tú puedes ejercer tus derechos y es válido. Cuando representas a una institución, a un gremio, tienes que también considerar los intereses del gremio y en algunos actos los pondrás primero a los del gremio que los tuyos. Sin embargo, hay una manifestación que hubo hace unos meses donde había dos líderes empresariales que estaban en primer nivel tomados la foto con el hijo del presidente. Entonces tal pareciera que estamos hablando de lo que tú estás diciendo, o sea, tenemos tanto que o tienen tanta cola que les pisen que deben de estar ahí, o no deberían realmente reservarse ese tipo de acciones públicas y ver por el gremio, cuando el gremio es los empresarios los que han sido más afectados por las decisiones políticas y públicas que se han tomado desde el gobierno. Sí, efectivamente lo dices muy, muy claro. A veces les interesa más irse a sacar las fotos, ir a Palacio Nacional, que ir con los legisladores para que hagan reformas y tener mayor seguridad jurídica en el ambiente empresarial, en los impuestos que cobra la autoridad, en las reglas del juego para hacer negocios. Entonces, pues sí, así como lo dice Alejandro, yo creo que no se puede avanzar. El gobierno pues los tiene amarrados y es muy desafortunado. Y bueno, pues eso es lo que ha pasado, que se ha perdido participación de los empresarios en los organismos empresariales, de las famosas cúpulas empresariales. Y por el otro lado, de repente cuando vemos estos gestos dubitativos del tribunal, resulta que la Corte parece la que realmente está tomando el papel serio. No todos los ministros, alguno que otra ministra se irá de comer con el hijo del presidente, etcétera, lo cual pareciera que es una afectación a su imparcialidad. Pero lo cierto es que con lo poco, mucho que tienen, son los que están tratando de respetar la división de poderes y sobre todo en este caso, mantener la autonomía del Poder Judicial. Así es, o sea, este Poder Judicial encabezado por la Suprema Corte, si bien ahora con la ministra Norma Piña hemos visto una mejor actuación, todavía queda mucho por mejorar. La última, ¿qué ha pasado por la Corte en los últimos meses? Bueno, pues pasó un rechazo de la reforma eléctrica, tú la recordarás, del año pasado, no la constitucional, esa la eliminaron los diputados, no pasó la reforma eléctrica, pero ya habían hecho una reforma previa a leyes secundarias, y parte se declararon inconstitucional. La reforma electoral que fue rechazada también por la Cámara de Diputados, y el famoso Plan B, que sí lo aprobaron y que la Corte lo acaba también de dar una suspensión de la aplicación o de la entrada en vigor de esta ley. El decreto famoso de transparencia, de que el presidente en las obras que las triangula por la Armada de México, esas
obras, sacó un decreto de seguridad nacional, donde recientemente lo acaban de declarar pues inconstitucional la Corte. Creo que fue una muy buena postura, ¿no? Pero yo me pregunto aquí, Alejandro, y es algo que tenemos que poner sobre la mesa. Ha habido votaciones de 6-5 en la Corte, ¿sí? Como este decreto de seguridad nacional, de no dar información. A ver, no hay que confundir a la sociedad mexicana, ¿sí? La seguridad nacional, o reservar información para no divulgar por seguridad nacional, no corresponde a información financiera, ¿sí? No corresponde a números de en qué se está gastando el dinero. Lo de seguridad nacional corresponde, si el ejército va a comprar un armamento, pues a lo mejor no se van a dar las características de ese armamento para que los delincuentes no tengan conocimiento de qué es lo que adquirió el ejército. A lo mejor si el ejército compra un sistema de comunicación entre todos ellos, pues obviamente no se va a divulgar, porque entonces podrían piratearle las señales y estar escuchando pues lo que hace, pues. Pero no quiere decir que por eso no te voy a decir en qué gasté en comprar terrenos, en qué gasté para una refinería, en qué gasté para hacer unos rieles o para comprar unos trenes para las obras que ha venido impulsando el presidente. Entonces hay una confusión enorme. Esa información debe ser transparente. Y bueno, se declara inconstitucional, pero lo que te quería comentar, Alejandro, en eso, ¿qué sucede con la Corte también? ¿Por qué hay votaciones 6-5? O sea, 6-5. O sea, quiere decir que 6 saben y son justos, y los otros 6 no saben o son injustos. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Imagínate que así como resuelve la Corte prácticamente a la mitad, un voto de diferencia, así resuelve toda la estructura de los juzgados o los colegiados del Poder Judicial. O sea, tú tienes un caso específico sobre un asunto particular y otro ciudadano tiene exactamente el mismo, pero tú caes con un juez y el otro señor con otro juez. Tú obtienes una resolución en contra y el otro a favor, porque está más o menos a la mitad la resolución. Entonces, la verdad es que eso causa un problema en la práctica, porque es parte de lo que nos encontramos con la debilidad del Estado de Derecho. Entonces creo que si bien la Corte se ha hecho un esfuerzo a través de la presidenta actual, no así en corregir todos los problemas que tenemos de estructura en el Poder Judicial, y como dices, algunos ministros que ciegamente votan por las órdenes que les da el presidente de la República. Ahora bien, cuando es un órgano autónomo, es un independiente, es el que debe de resolver los problemas entre particulares, o entre la autoridad y los particulares, o entre diversas autoridades. ahora bien, Juan Carlos, hay cosas que también me llaman todavía más la atención. Hay manifestaciones a favor, hay manifestaciones en contra, hay movimientos muy grandes cívicos que están apoyando a la Corte, y tal pareciera que estos no tienen el resultado adecuado o no tienen la difusión adecuada, porque de alguna manera o no se sabe todo lo que están haciendo, o simplemente alguien está limitando la información. En ese sentido, ¿tú qué piensas? Yo creo que falta mucho conocimiento. Hay un discurso mañanero muy diferente a la realidad, es solamente un discurso que se dice, pero va muy diferente a lo que se dice, ¿no? Yo creo que ahí sí tenemos un problema de comunicación, y bueno, lo que tienen que hacer los diversos medios de comunicación pues es digerir todo eso que se está señalando, que se pronuncia, ¿no? Ok, perfecto. Ahora bien, ya llevamos un asunto que es el de las leyes, y tal pareciera que pues,
Eso bastaría como para un escándalo de un año, ¿no? Pero no, resulta que nada más es de un día. De repente, también, viendo los poderes, resulta que el poder legislativo, en una situación bastante irregular, el Senado emite leyes en donde fuera, ¿no? Ya no se trata del Senado donde ellos legislan o donde sesionan, ni en el otro Senado, sino lo hacen en un patio y con algunas irregularidades extremas. Esto va a generar muchísima incertidumbre. Concretamente, por ejemplo, pensar que una de ellas, de las leyes que se aprobaron, fue la ley minera, ¿no? Y entonces, ¿cuánta inversión nos está afectando por este tipo de, pues yo pensaría que son caprichos, ¿no? ¿O tú cómo lo ves? Sí, no nada más es una, son 20 leyes que se aprobaron a lo mejor. Si mal no recuerdo, decían que en promedio, en el tiempo que estuvieron, fueron a cada 10 minutos la aprobación de una de las leyes. Entonces, no es posible legislar a favor. No es posible que los legisladores no tengan ética, no tengan principios, porque su función es representar a la sociedad mexicana, no representar al Ejecutivo. Que les manden llamar y que les digan, tienes que irte ahorita a Jicotecan a sesionar y vas a sacar las 20 leyes para aprobarlas. O sea, eso no lo entiendo. O sea, no hay gente de principio en la clase política mexicana en la actualidad. Digo, sí hay muchos, hay una gran cantidad de gente seria, pero lo que vimos, lo que sucedió, a lo que te refieres, esa aprobación de 20 leyes, no puede ser que los legisladores no le digan al presidente de la República en esa reunión que fueron a Palacio, oye, presidente, no lo podemos hacer, son 20 leyes, tenemos que analizarlas, tiene que verse en comisiones y tenemos que ver el impacto que tiene que tener con la sociedad mexicana. No, sí, lo que tú digas, presidente, o sea, no les ha quedado claro que el gobierno no es el Ejecutivo, el gobierno se divide en tres para su actuación y cada uno tiene un papel distinto. El poder ejecutivo, como su nombre lo indica, es el que ejecuta las decisiones y las órdenes del pueblo mexicano, estas aprobadas en el poder legislativo y, por ejemplo, concretamente hablando del presupuesto, en la Cámara de Diputados. Entonces, el poder legislativo es el órgano de representación de la sociedad y donde el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar su forma de gobierno, pero eso lo hace a través del poder legislativo. Entonces, los legisladores no se deben al presidente de la República, los legisladores se deben al pueblo mexicano y no lo entiendo. Ellos piensan que la estructura son dependientes del presidente de la República, que es lo que hemos vivido. Y por el otro, el Poder Judicial, pues es el que dirime las controversias. Entonces, deben de sujetar de cada uno a sus funciones y no así estar actuando a lo que les digan en Palacio Nacional. Entonces, es muy desafortunado ver esto, ¿no? Y bueno, creo que hubo un castigo, Alejandro, en la elección del 21, porque Morena tenían ellos solos 252 diputados en el 2018. En el 21, cuando vino la renovación de la Cámara de Diputados, solamente se quedaron con 200, perdieron el 20%. O sea, la sociedad mexicana los castigó. Como muy probablemente se está dando cuenta esta sociedad mexicana, lo que están haciendo hoy en día, y en el 2024 muy probablemente no van a votar por ellos. Déjame decirte que de los que fueron a la reelección, de los diputados que fueron a la reelección en el 2021, el 45% fue rechazado por la población, por su distrito, el 45%. O sea, quiere decir que no estuvieron de acuerdo con la actuación que hicieron del 2018 al 2021. Entonces, bueno, pues ahí por lo menos hemos visto que ha madurado un poco la sociedad mexicana y yo creo que en el 2024 pues va a venir a ejercer un voto ya un poco más razonado, de acuerdo a los resultados y la experiencia que se ha estado viviendo actualmente. Pero fíjate, Juan Carlos, hay algo que me preocupa más y nuevamente hago una pequeña disrupción. O sea, ¿qué le decimos a los niños, a los jóvenes, a las personas que están en la escuela? Primero, no seas aspiracionista, no aspires a más.
pocas palabras, estira la mano y ya te llegará algo por parte de papá gobierno. Segundo lugar, o sea, no importa si tienes doctorados o no, o si eres ministro de la Corte, que era el grado más importante que podíamos tener, o de los grados más importantes, porque ahora resulta que tú puedes piratear la tesis y si nadie se da cuenta llegas ahí, y si ya después se dan cuenta, pues ahí y sigo cobrando, etcétera. O sea, ¿cómo les puedo decir que realmente estudien y se consoliden en la investigación, en la mejor versión de ellos, sobre todo en materia académica? Por otro lado, ¿qué puedo decirles de los legisladores, de los senadores, por ejemplo, que deben de respetar la investidura cuando durante este periodo de aprobación de 20 leyes no respetaron ningún tipo de ley más que el capricho que tenían de llegar a buen puerto, esa recomendación, esas leyes, y se dieron casos tan aberrantes como que una senadora ni siquiera estaba ahí, tuvo que casi votar por fax. Y entonces, cuando se llega a analizar esto, y no, espero que no sea el caso, si llegan a quedar estas leyes, o sea, ¿cómo vas a decir que tú te burlaste del sistema jurídico que tanto hemos creado, de nuestra máxima constitución, nuestra máxima ley? ¿Cómo puede decir una persona que jura respetar la ley cuando es el primer violador de ella? O sea, ¿qué mensaje le estamos dando? No a nosotros, porque el daño ya está hecho con nosotros, a las personas que vienen, a los niños, a los jóvenes, ¿qué mensaje les damos? Un mensaje muy equivocado, un mensaje muy erróneo, un ejemplo que no se debe seguir, pero creo que es parte, Alejandro, de la labor de nosotros de difundir todo lo mal que ha hecho este gobierno. Y no digo que los anteriores no lo han hecho mal, también lo hemos dicho, también lo hemos resaltado. Sin embargo, yo creo que hoy en día las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones empresariales, profesionales, civiles, todas las ONG, debemos aprender a cogobernar y no podemos dejar a los políticos que tomen las decisiones por sí solos. Creo que tenemos que hacer un cambio importante en la estructura de gobierno. Tenemos que incentivar a la gente para que a través de su voto rechace todas las políticas públicas equivocadas que ha venido haciendo este gobierno y que de alguna manera los jóvenes o los niños vean que no es el camino correcto el que hemos visto en estos últimos años. Una corrupción enorme, una ineficiencia enorme, una delincuencia que va en crecimiento, un presidente que se la pasa diciendo mentiras todos los días prácticamente, un presidente que se mete en cosas que no le competen, y eso es lo que tenemos que decirles, y tenemos que ser muy claros, y no ser agachones, o sea, tenemos que difundirlo, porque no es lo correcto. Y hay que aplaudirle también a los políticos, incluso al presidente de la República, cuando toma decisiones correctas y decisiones adecuadas. Hay que hacerlo también. Pero en el balance que podemos ver hoy en día en este gobierno, pues es que la mayoría de las políticas que se han implementado y de los dichos en las mañaneras, pues son totalmente equivocadas. Ahora, Juan Carlos, nada más hay algo que me llama mucho la atención. El sector más vulnerable son los niños. ¿Cómo decirles a los niños que sean honestos, honrados, cuando hay una candidata que en pocas palabras, ha robado? ¿Cómo decir que ellas son, cómo ponerla de ejemplo a esta profesora cuando realmente es el ejemplo de lo que no debe de hacerse? Es que eso es algo que me preocupa y realmente me inquieta muchísimo, porque la decadencia que estamos viendo en este momento pareciera que es de campeonato mundial. Ahora bien, alguna vez me regañó el maestro Porfirio Muñoz Ledo porque yo le decía que si era cierto que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, y me dijo, no seas tan tremendista. Son situaciones y no siempre aplican esas frases. Pero yo te pregunto a ti,
¿Realmente es lo que merecemos? Pues sí, porque vemos cómo la mayoría, y lo acaba de decir Alejandro, no están actuando, no levantan la voz ante ilegalidades del Ejecutivo. O sea, eso es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, tenemos el caso, que todavía no lo abordamos, pero es el caso de Perú, del presidente de México, que va a emitir opiniones políticas de otro país, pero no nada más queda ahí. Posteriormente, como tú sabes, la semana pasada se expresó en el tema de que va a romper relaciones económicas y comerciales. Entonces tú dices, oye, pues todo tiene un límite, ¿no? O sea, todo tiene un límite. Entonces no es posible que podamos seguir así y que tengamos, que no tengamos representantes y que los empresarios y que los profesionistas permitan que esos líderes, y lo digo entre comillas, pues los representen. Sí, sin duda. Y nuevamente, ahora haciendo énfasis en esto, de los pocos que se manifestaron en contra de este mensaje, fue el Consejo Empresarial Mexicano. Directamente tú presentaste una carta que está sellado debidamente en presidencia. Pero te pregunto, ¿cuál fue el proceso para generar esa molestia? Obviamente la molestia ya estaba, pero para redactarla y confrontar realmente, cuando has visto que prácticamente nadie se ha animado, en México al menos. Pues hay que hablar con la verdad, y cuando te respalda la razón, te respalda la legalidad, pues hay que decirlo, no hay que quedarse callado. Y fíjate que este tema, en donde dice el presidente de México que va a romper relaciones comerciales con Perú, pues yo preguntaría, ¿qué relaciones comerciales o económicas tiene el gobierno como tal de México con el de Perú? ¿Qué le vende el gobierno, o qué le compra, o qué le presta, o qué le hace? No, el problema no es el gobierno. O sea, las relaciones comerciales es un tema de los particulares, del sector privado. Es un tema que no se debe involucrar. O sea, hay empresas mexicanas grandes que tienen inversiones en Perú en forma importante, y que esas inversiones representan hoy en día entre 30,000 y 40,000 millones de dólares. Son empresas. Pero además de eso, tenemos relaciones de negocio, de compra y venta de mercancías, en donde nosotros les vendemos a los peruanos como 1,600 millones de dólares al año, y ellos nos venden, nosotros importamos como 600 millones de dólares. Ahí tenemos una balanza superavitaria a favor de nosotros. Pero ¿y cuánto representa para nosotros? Pues para nosotros representa menos del 1%. Para ellos en su comercio exterior representa aproximadamente el 3%. Bueno, no es tanto, no lo debemos de ver así. Lo que tenemos que pensar es que puede haber una empresa mexicana que el 50% de sus ventas las hace a una empresa peruana, y que por una decisión del presidente va a limitar a que mi negocio le vende esa mercancía, quebrándome el negocio, y además despidiendo a los empleados, porque ya no me van a comprar mercancías, porque se le ocurrió a un político mexicano decir que iba a romper relaciones con Perú. Eso es algo totalmente incongruente, es algo que no está dentro de sus facultades. Él no se debe de meter en las actividades de negocio de los particulares. Lo único, pues, paga tus impuestos correspondientes y se acabó. Entonces, eso es el límite. O sea, hay un límite que tiene el Ejecutivo. Y además tenemos dos acuerdos: el acuerdo comercial con Perú y la Alianza del Pacífico, que además de Perú y México está Colombia y Chile. Y no queda ahí también, porque lo que queremos es promover entre estas cuatro regiones pues mayor actividad de negocios, comercialización de productos, de servicios. Si no, hay un montón de países del mundo observadores de este proceso, de esta Alianza del Pacífico, en donde se les está invitando a que se metan con nosotros. Pues hay varios países, 3 o 4, que ya se tienen invitaciones y están en un proceso de decir, bueno, deja ver cómo están funcionando ustedes, a ver si mis empresarios quieren entrarle a este acuerdo para firmarlo. Y con este escándalo que trae,
porque solo el presidente de México dice, no le voy a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú porque ya le corresponde, porque no está de acuerdo con su gobierno. Es un asunto interno de ellos. O sea, existe un principio internacional de la autodeterminación de los pueblos, que cada quien debe estar sujeto a su constitución y a sus leyes para llevar a cabo su forma de gobierno, y no debemos tener una injerencia. Y parece que el presidente mexicano, pues eso no le importa, y se pretende llevar entre las patas a los empresarios mexicanos y a los empresarios peruanos. Yo te quiero decir que nos hablaron de la Cámara de Comercio peruana el día de ayer, pues diciéndonos que qué bueno que teníamos como Consejo Empresarial Mexicano esa postura, porque pues ellos están preocupados por las inversiones que tienen las empresas mexicanas allá, porque esas empresas que son peruanas, pues son de capital mexicano y están afiliadas a esa cámara, y además el intercambio comercial de mercancías y servicios. Entonces, lo que queremos promover es una mayor integración para tener mayores ingresos, para tener mejores salarios de nuestros trabajadores, para que la gente no corra de sus países, para que tenga mejores fuentes de trabajo. O sea, eso es lo que queremos hacer, y entonces vemos, por otro lado, que el presidente mexicano, pues con una facilidad dice, vamos a romper relaciones con Perú. Entonces, pues, son dichos totalmente incongruentes, que no los vemos a la altura de un país en épocas actuales, que lo que buscamos es que los mexicanos vivamos mejor. Sin duda, y ahorita estábamos viendo en recuadro la carta, lo cual agradezco a producción, pero Juan Carlos, hay algo que me llama mucho la atención y por de diversas charlas me han avisado. ¿Cómo vas a frenar el comercio? Si tienes razón, no depende del gobierno. Y muchos me decían, bueno, Grupo México está invirtiendo más de 5,000 millones de dólares allá en Perú y resulta que ahorita les están expropiando. Entonces, que la medida es también empezar a afectar a los particulares que van a invertir allá, o estamos extrapolando, o realmente cuál es la sanción o cómo vas a frenar algo que no te corresponde. Vas a evitar que vengan de ese destino, vas a cerrar fronteras con ellos, o cuál es la idea. Realmente me quedo un poquito corto en mi imaginación. Mira, yo pienso en primer lugar que es un distractor del presidente de la República de los principales problemas que tenemos, de las elecciones que vamos a tener este domingo y del proceso electoral que se viene para el 2024. También los problemas de inseguridad, la relación con los Estados Unidos, el problema de falta de crecimiento económico y todos los problemas de corrupción que tenemos. Para mí es un distractor. Pero si quisiera seguir el presidente con ese discurso y quisiera tratar de aplicarlo, lo único que pudiera hacer ilegalmente, como muchas cosas, es frenar en la aduana las importaciones de productos que nos venden los peruanos a México, y también la salida de mercancías mexicanas. Eso es lo que podría hacer a través de aduanas. Sin embargo, pues tenemos todos los medios de defensa, tenemos, como tú sabes, Alejandro, el juicio de amparo, en donde yo creo que tranquilamente podemos conseguir una suspensión inmediata para que esas mercancías queden liberadas para exportarlas al otro país o para importarlas a México si son mercancías de Perú. Entonces creo que no va a llegar a nada, no puede cancelar el tratado, no puede suspender el tratado. Si no le gusta el gobierno peruano, el presidente de la República, pues es algo que no le compete. Como digo, yo creo que sigue siendo un distractor nada más para no sacar los verdaderos problemas que vivimos todos los mexicanos. Ok, ahora fíjate, hay algo que me llama la atención y regresamos al tema de la expropiación. Él dijo que no era su idea expropiar, pero prácticamente lo que hizo con Grupo México y el tren es una expropiación. Dirás ocupación temporal y todo, pero ya es una forma de limitar el dominio del titular. Después nos vamos a lo que está pasando con el tren que va el suburbano, y también expropia a la gente pobre,
porque la gente que está viviendo ahí son gente de clase media y pobre, nada más para efecto de cumplir un capricho que es un tren. Y curiosamente vienen las elecciones, habrá una respuesta de las personas afectadas por ese decreto, y hay otras expropiaciones que están dando también con motivo del Tren Maya. Entonces, ya estamos viendo aquí el poder por el poder como parte del final, esperemos, de esta presidencia. Mira, el presidente trae a sus corcholatas, como le dice él, prácticamente en campaña, y trae ahí como títeres, ¿no? El presidente sabe que tiene complicada la elección del 2024, por eso quiso sacar el plan B, por eso quiso tapar las actividades del INAI, quiso destruir al INE. Todo esto sabe que el presidente, aunque su popularidad, vamos a decir, esté todavía bien, pero sabe que la gente está disgusta y que la gente cambia al momento de ejercer su voto, y que la gente cada vez es más inteligente en materia electoral y la gente va a razonar más su voto. Por eso quiso hacer toda esta destrucción de las instituciones autónomas mexicanas, principalmente de las que mencioné. Yo creo que el presidente está preocupado más por lo que va a suceder en el 2024, porque sabe que no tiene ganada la elección y que su partido es muy probable que no vaya a repetir en la presidencia de la República. Lo que sí es muy probable y es casi seguro que el Congreso va a quedar dividido, va a ser un Congreso plural, no va a haber un partido mayoritario, y eso es bueno para la sociedad mexicana. Por eso últimamente escuchamos en su discurso que él dice que ahora hay que ganar el Congreso para sacar sus reformas, para sacar estas reformas requiere de 2/3 partes, y quiere empezar a promover el Congreso para el 2024. Y todo esto violando la ley, porque no se debe meter en materia electoral, ¿no? Esperemos también que los tribunales o el Tribunal Electoral pues ponga mano más dura en sus resoluciones para exigirle al presidente que no se involucre en todo este tipo de actividades. Pero así es como estamos viendo, Alejandro, la situación del escenario actual y el escenario que viene para el próximo año. Este domingo, como lo mencionaste en un principio, pues hay elecciones en el Estado de México y en el Estado de Coahuila. Concretamente en Coahuila, hace unos días, ayer, antier, pues acaban de apoyar al partido Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, dejando a sus candidatos solos, no pudiéndole cancelar la candidatura a ellos. Ahora vamos a entender que ellos son como candidatos independientes. Yo no sé qué piensa Morena, si con este apoyo que le va a dar estos partidos cuando no está renunciando el candidato, o sea, no sé qué piense que le va a dar más votos a Morena. Yo creo que por el contrario, la sociedad que veía al PT, la sociedad que veía al Verde como una opción y a sus candidatos, yo creo que esa sociedad, y a lo mejor más, van a votar por esos candidatos sin apoyar a los partidos que ahora se están uniendo con Morena. Pero además, Alejandro, este es un problema muy importante que tiene más fondo en materia electoral. Los partidos políticos son entes de interés público, reciben presupuesto público y ellos no son los dueños. Y desde nuestro punto de vista están actuando incorrectamente en hacer este tipo de alianzas unos días antes de que sea la elección, por llamarle alianzas o apoyos. Y yo creo que el INE, y en su caso la resolución final del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, deberían de castigar y quitarles el registro de estos partidos políticos por estar actuando de manera simulada. O sea, no es posible que se preste a este juego, que estemos los ciudadanos en manos de estos partidos políticos y que sea partidos financiados con recursos de nosotros mismos. Creo que
que son temas que hay que poner sobre la mesa, son temas que se van a venir en los próximos días. Y bueno, pues vamos a ver los resultados de las elecciones ahora el próximo domingo, ¿no? De los dos estados, que son dos estados importantes, el más grande del país, el Estado de México, y el Estado de Coahuila, un estado productivo, un estado de frontera con los Estados Unidos, y que produce, entre otras mercancías, automóviles, ¿no? Que se van al mercado americano. Perfecto, Juan Carlos. Hay muchas preguntas, pero dejémosla para una etapa posterior. Sabemos que ahorita tienes otros compromisos. Te están llamando personas para felicitarte por tu postura ante la situación de Perú-México. Y entonces, pues nada más quería comentártelo. Muchísimas gracias. ¿Y algo más que quieras agregar? No, pues muchas gracias por la oportunidad de platicar con tu público. Creo que son los momentos en donde uno puede expresar lo que piensa, y las decisiones que tomamos también no es nada más a nivel personal, como Consejo Empresarial Mexicano. O sea, también es importante que se conozcan estas posturas, y que seguiremos trabajando por el bien de los empresarios, seguiremos trabajando por el bien del país para mejorar la situación, y promoveremos que el país sea un país más democrático, que se fortalezca el Estado de Derecho y que tengamos un crecimiento económico, que los únicos que vamos a generarlo somos los empresarios, no el gobierno. Lo que necesitamos es que el gobierno no estorbe y que nos deje trabajar a todos los mexicanos. Excelente, pues te agradezco muchísimo, Juan Carlos. Pues seguimos en contacto, seguiremos teniendo estas charlas más o menos periódicas, y por lo pronto, excelente entrevista, y hasta la próxima. Gracias, un saludo a tu auditorio. Muchas gracias. Y sobre todo gracias a ustedes, ya saben lo que está pasando en el México, lo dijo un experto. Y bueno, sigamos haciendo lo mejor como ciudadanos por nuestro México. Gracias, hasta la próxima.